Vamos a hablar del cálculo de límites en funciones de varias variables. Entonces, a diferencia del cálculo de límites de una variable, en estas la solución depende del intervalo, o bueno, de un pequeño intervalo, solamente del eje X. Para las funciones de varias variables, miren, ya el intervalo solución, o bueno, conjunto de soluciones, depende ya del intervalo X o del eje X y del eje Y. Es decir, tenemos un plano de soluciones. Por lo tanto, tenemos distintas soluciones, ¿sí? Para este cálculo de límites. Tenemos diferentes soluciones. Ya no solamente es un intervalo, sino pueden ser curvas o diferentes tipos de funciones. Vamos a ver tres tipos de casos para el cálculo de límites en funciones de varias variables. El caso primero será cuando no hay ninguna indeterminación y tenemos funciones de la siguiente forma, donde estas funciones no tienen ningún problema en ningún intervalo o ninguna parte de su dominio. Entonces supongamos que tenemos el límite de la función cuando las variables x y y tienden a valores a y b respectivamente y tengamos una función de la siguiente manera. Vemos que tenemos un x5 más y cuadrado. Entonces miren, la solución de esta función va a ser igual a reemplazar donde está x, voy a reemplazar a, y donde está y voy a reemplazar b. Entonces en este caso voy a tener a la 5 más b a la 2. Como en este caso no hay ninguna indeterminación, entonces yo puedo perfectamente reemplazar este tipo de valores. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando quiero calcular el límite de una función y esta tiene una indeterminación? Por ejemplo, si fuera una función de tipo racional, en cambio, digamos, aquí ya no tiende a 1 ya, aquí no tiende a y a b, sino que tiende a 1 x tanto como y. Y digamos que tengo la función x más y, o cambiémosle, x menos y sobre x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, en este caso, si yo tengo este tipo de funciones, si yo reemplazo 1 aquí en x y reemplazo 1 en y, todo el denominador se me indetermina, es decir, se vuelve cero y toda la función pues ya no es continua en ese punto. Entonces tengo que buscar una manera, ya sea algebraica, en este caso sí se puede encontrar una forma donde pueda quitar, pueda remover esa indeterminación. Entonces miren, la parte de abajo en este caso es un producto notable que se llama diferencia de cuadrados. Y entonces esto es igual a x más y, el producto x menos y. Sí, yo puedo descomponer cualquier diferencia de cuadrados de esta manera, x más y por x menos y. Entonces, miren, estrictamente tengo que escribir toda la notación de x, y cuando x y y tienden a 1 y 1 de la función x menos y sobre, entonces ya no voy a colocar esta parte, sino toda esta parte de aquí. Entonces, x más y por x menos y.
Entonces, como es un producto, miren, yo puedo cancelar la parte de acá, esta parte de acá, también es, y quedaría entonces que esto es igual a el límite de toda esta función, ¿sí? El límite de toda la función, cuando x y y tienden a 1 y a 1, de la función 1 sobre x más y. Y en este caso, como x y y tienden a 1 y a 1, entonces me quedaría igual a un medio. Y esta será la solución para esta función. Entonces, primero, cuando no hay ninguna indeterminación, simplemente reemplazo los valores y encuentro el resultado. El segundo caso, cuando la función eh, presenta una descontinuidad en algún punto, entonces busco una manera algebraica para quitar esa descontinuidad, si se puede, ¿no? Se puede, y encuentro el valor. A continuación, entonces vamos a mirar otro tipo, o bueno, otra forma de cálculo por medio de trayectorias. Entonces, el ejercicio me dice calcular límite de la función de varias variables cuando esto tiende a cero de la función x al cuadrado menos y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Todo es la función elevada al cuadrado. Entonces ahora tengo que buscar entonces una solución para este problema. Entonces, en algún momento yo les dije, bueno, aquí ya podemos encontrar trayectorias, ¿sí? Podemos encontrar soluciones con diferentes valores. Ya no solo ya no solo con valores, sino ya con funciones. Es decir, que una función ya me puede valer tanto, o sea, puede ser tanto constante, sí, como ser cualquier función. Cualquier función con su respectiva ecuación. Entonces, en este caso, bueno, cuando hablamos de trayectorias, entonces yo voy a hablar del conjunto S1, ¿sí? Que es el conjunto solución de esta función, tal que las parejas ordenadas pertenecen a R2, al dominio de la función, tal que y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, estas soluciones que tengo aquí, o bueno, estas soluciones no, estos valores, este punto donde me tiende el límite, ahora van a pertenecer a este conjunto solución. O sea, ¿qué me dice? Que en este límite, en todo este límite, y va a ser igual a 0. ¿Sí? Solamente y. Y x me queda pues igual. Entonces, a continuación, vamos a realizar los ejercicios. El ejercicio. Entonces, x, y ahora pertenece a S1. ¿Quién es S1? Este conjunto solución de aquí. ¿Qué me dice? Que y va a ser igual a 0. Entonces, miren, como y va a ser igual a 0, entonces y se hace 0 y y se hace 0. En este caso me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado y esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Sí lo miraron? Entonces el conjunto solución S1 me dice, bueno, tengo todas las parejas ordenadas, x, y,
y ahora y es igual a 0. Entonces eso fue lo que hicimos aquí. ¿Listo? Pero entonces yo puedo encontrar otro conjunto de solución. Conjunto de solución S2. Y puedo decir que el conjunto de solución es todas las parejas X, Y, parejas ordenadas que pertenecen a R2, tal que X es igual a 0. Entonces, miren, las parejas ordenadas X, Y ahora pertenecen a conjunto de solución S2. Y en este caso, miren, como X es igual a 0, entonces 0 aquí, 0 acá, y al cuadrado menos y al cuadrado sobre y al cuadrado es igual a 1, sí, porque es el mismo número, miren. Menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. Entonces miren, esto es igual a 1. En este caso ustedes dirían, bueno, menos 1, pero como todo esto está elevado al cuadrado, esto es igual a 1. En este caso podríamos decir, bueno, se tendría, ¿no?, la sospecha de que este límite existiera, ¿no? Pero entonces debemos estar seguros de ello. Si yo hago el siguiente conjunto S3, donde hago que todas las parejas ordenadas que pertenecen a R2, y en este caso y es igual a X, entonces lo que estoy diciendo es que donde está Y, voy a reemplazar por X, y miren, si tengo tengo el mismo límite, entonces miren, ahora a continuación, miren, ya pertenece a S3, entonces, miren, donde está Y, entonces ahora voy a colocar X, entonces menos X cuadrado, y abajo será X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado. Miren, estos como son valores iguales, idénticos, esto es 0, por lo tanto 0 sobre 2X es igual a 0. Por lo tanto, miren, si yo encuentro a través de trayectorias dos límites que me den diferentes valores, puedo concluir que el límite no existe. ¿Sí? Si yo encuentro, miren, a través de trayectorias dos valores de límites diferentes, como en este caso, ¿sí?, con ayuda de las trayectorias encuentro valores diferentes al resultado del límite, puedo concluir que el límite no existe. Vamos a calcular el siguiente límite por el método de trayectorias. Entonces, si yo tengo el siguiente límite donde X y Y tienden a 0,0 y la función es X Y cuadrado sobre X cuadrado más Y a la 4. Entonces, para resolver esta primera parte, o bueno, para resolver este tipo de límites con el método de trayectorias, lo que debo hacer es proponer un conjunto de solución, o bueno, proponer más de un conjunto de solución, donde X y Y tiendan a diferentes funciones, y a través de esos conjuntos de soluciones encontrar
dos límites con valores diferentes. Si encuentro dos límites con resultados diferentes, puedo concluir que el límite no existe. Entonces en este caso voy a decir que S1 va a ser el conjunto solución, todas las parejas ordenadas, X, Y, que pertenece a R2, tal que Y sea igual a MX. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el conjunto solución que yo estoy armando, bueno, que uno puede armar cualquier conjunto solución, tiene que cumplir con esta condición, que Y sea igual a MX. Entonces, en este caso, miren, voy a decir que estos puntos, o bueno, este límite, las soluciones de este límite van a pertenecer a S1, por lo tanto puedo calcular el límite de acuerdo a esas características. Entonces, bueno, entonces en este caso voy a decir que este pertenece a S1 y haré cumplir las condiciones que él me dice. Sí, esta condición entonces. X, ahora la condición y al cuadrado, en este caso entonces y es igual a mx, entonces tengo m cuadrado por x cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4, pero entonces y es mx, entonces tengo m al cuadrado, perdón, m a la 4 por x a la 4. Entonces miren, en este caso he hecho las condiciones que me pide este conjunto de solución S1 y realizaré las operaciones internas ¿sí? que se pueden hacer. Entonces en este caso tengo el límite de la función cuando x, y tiende a 0, ¿sí? Donde pertenecen a S1. Entonces miren, yo puedo ya hacer las operaciones. Tengo x3, m2 sobre, puedo factorizar este x2 de la siguiente manera, x2 por 1 más m a la 4 por x2. Entonces miren, si yo multiplico este valor por 1, tengo este valor de acá. Si multiplico ese valor por m a la 4 x a la 2, tengo este valor de aquí. Ahora puedo simplificar. Si simplifico, entonces miren, se va esta parte de abajo y arriba me queda la 1. Entonces, ya he quitado la descontinuidad de esta función original, ¿sí? Ya puedo reemplazar estos valores, como ya no existe, entonces miren, al reemplazar 0 por x, la parte de arriba me da 0, la parte de abajo me da 1, ¿sí? Porque simplemente reemplazo aquí 0, entonces me da 1 más 0, 0, 1 más 0, 1, y en la parte de arriba me da 0. Entonces tengo que este resultado me da igual a 0. Ahora voy a tomar un conjunto solución 2, donde tomo todas las parejas ordenadas, ¿sí? X, Y, que pertenecen a R2, tal que X es igual ahora a M por Y al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a calcular el límite y voy a encontrar el resultado. Entonces, tengo los puntos que tienden a 0,0. Sin embargo, ahora este conjunto, bueno, este punto pertenece a S2 y entonces hago cumplir las condiciones.
Entonces, donde está x, voy a reemplazarlo por m. En este caso es y al cuadrado por y cuadrado sobre. Entonces, miren, abajo está x también. Entonces tengo m al cuadrado por y a la 4 más y a la 4. ¿Sí? Simplemente reemplacé x por my al cuadrado en la parte de abajo. Y como todo está elevado al cuadrado, entonces tengo m al cuadrado por y a la 4. Y miren, esto será igual entonces al límite cuando la función tiende a 0,0, ¿sí? Y esta pertenece a S2. Entonces, miren, yo ya puedo factorizar esta y a la 4, ¿sí? Y a la 4 aquí y a la 4 aquí. Y en la parte superior, miren, tengo y a la 4 por m. Tengo en la parte de abajo y a la 4 por m2 más 1. Entonces, miren, tengo un y a la 4 y un y a la 4, los cancelo. Sí, este y a la 4 se cancela con este y a la 4. Y tengo el resultado m sobre m al cuadrado más 1. Entonces, debemos observar, miren, la parte de arriba, ¿sí? La parte de arriba me dio igual a 0. Pero entonces en la parte de abajo me dio igual a m sobre m al cuadrado más 1. Y entonces 0 es diferente de m sobre m cuadrado más 1. La única manera de que esto sea igual sea cuando m sea igual a 0, pero entonces hay infinitos casos que no me cumple. Entonces yo puedo decir que esto no es igual a 0, porque si yo le doy valor a esto 1 aquí y 1 abajo sería un medio. Entonces 0 no es igual a un medio. Y así para cualquier valor, con 2, con 3, con 4, con 5 o con valores negativos. Entonces, gracias a las trayectorias puedo decir que este límite no existe.